Episodio número 334 de Pleno Emprendo. Viandas a domicilio. Entrevista a Belén. Además de ser mi mujer y la mamá de mis 4 hijos, Belén es nutricionista y tiene una empresa de viandas a domicilio. Durante muchos años estuvo estancada en ventas, sin saber por dónde ir, hasta que aceptó que el boca en boca ya no funcionaba como antes y que no podía depender de las recomendaciones. En apenas una charla pudimos detectar el factor limitante en su negocio y en poco más de un mes pasó de 200 a 800 viandas entregadas por semana y subió el precio, logrando multiplicar su rentabilidad por 8. En esta entrevista te cuenta cuáles fueron las claves en esta transformación que recién comienza. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes, dueños de agencias de marketing, asesores, coach y mentores que quieren multiplicar sus ingresos, diseñar su estilo de vida y tener un impacto positivo en sus clientes. Bienvenidos a otro episodio de Pleno Emprendo, esta vez un episodio muy especial. Tengo acá a Belén Mendizábal. Ella es nutricionista, también es mi mujer y mamá de nuestros 4 hijos, pero hoy vamos a hablar de su negocio de viandas y de cómo creció en este último tiempo. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenos días. Buenos días, Nano. ¿Cómo estamos? Mariano, para el resto de la gente. Exactamente, el otro día hablábamos de que la gente que me conoce de toda la vida me dice Nano y la gente que me conoce hace poco me dice Marian. Siempre en Emprendo te dicen Marian, que a mí me resulta... Bueno, no, tu papá también te dice Marian. A veces Sí. te dicen Marian, a veces te dicen Nana. Es verdad, pero porque ven los reels en donde me dicen Marian, entonces me ven más, No, tu mamá te dice Marian me ven más por Instagram que por otro lado. Mentira, eso es mentira. Bueno, y hoy con Belén vamos a centrarnos en una etapa muy reciente de crecimiento y transformación que viene teniendo, que es dentro de su negocio de viandas. Ella hace viandas con objetivos nutricionales, ahora contará un poquito más, pero lo interesante es que ha pasado de 200 viandas semanales en ventas a unas 800 y ha multiplicado por 7 su rentabilidad mensual. Y hoy su cuello de botella es la entrega del servicio, así que va a seguir creciendo muy probablemente. De eso vamos a hablar hoy, Belén. No sé si quieres contar un poquito más quién sos y qué haces para la gente que no te conoce. Bueno, me presentaste Belén Mendizábal, soy nutricionista, tengo una empresa de viandas desde hace más o menos 15, 16 años. Empecé cocinando yo en la casa de mis papás cuando vivía allá. Después en un momento empecé a tener cocineras. Después yo hacía todo, hacía las compras, cocinaba, entregaba. Después tuve cocineras, seguí cocinando yo con ellas, explicándoles. En un momento tercericé la cocina cuando empezamos a tener hijos. Tercericé también el delivery. Después empecé a tener unas empleadas que me ayudaran con la parte de gestión del negocio. Y con los años, la verdad es que, el negocio también fue cambiando un poco en cuanto a de dónde venían las ventas, ¿no? Como que cuando arranqué fue mucho boca en boca, después creció en un momento gracias a Instagram como algo bastante orgánico, después necesité hacer publicidad, después me estanqué. Después me dediqué más a la maternidad y el negocio sobrevivió. Y este año un poco como que la sensación que tuve fue, si no le meto un poco de cabeza, de foco, esto se va a fundir. Exactamente. Y vamos a ese momento que me parece que es el más interesante de poder ver cómo algunas decisiones puntuales, algunas acciones específicas realmente pudieron como hacer un antes y un después. Vos ya venías con esta sensación que últimamente estoy transmitiendo mucho en redes sociales y al resto de la gente porque yo sé que resuena y le hace sentido a muchos profesionales independientes, que es, el boca en boca ya no funciona por lo menos como antes, ¿no? Hay mucha gente ahí que me dice, pero es re importante el boca en boca. Sí, obvio que es importante, que te recomiendan, está buenísimo, bienvenido, pero si tu negocio depende solo del boca en boca como fuente principal de adquisición de clientes, pacientes, alumnos, estás condenado a fundirte básicamente. Y eso es un poco lo que vos venías viendo, ¿no? Dijiste, yo acá o hago un cambio o nos fundimos, ¿no? Que fue un poquito lo que, el alerta al red flag que planteábamos. Bueno, yo eso del boca en boca, o sea, primero lo viví hace bastante tiempo, primero en la pandemia. Hubo un momento donde me di cuenta de que ya para la parte de consultas tampoco me servía. Y ahí yo me acuerdo que tuvimos primero
una primera reunión con vos donde yo estaba renegada con las redes sociales, re como, bueno, negada, y vos me dijiste, no, yo trataba de hacer publicidad por ahí, nunca había vendido nada, y vos me dijiste, no, lo que tenés que hacer es eh, regalar información y después cada tanto vender. Entonces ahí tuve un cambio enorme en mi negocio, principalmente en la parte de consultas y también en la parte de viandas, donde crecí un montonazo. Eh, pero después de unos años, donde también yo un poco, también por decisión de los dos, te lo has contado en algún momento, como que en un momento vos empezaste a crecer mucho con Pleno Emprendo y alguien tenía que gestionar toda la parte de la casa y yo un poco, como que bajé mucho mi volumen de trabajo en Zanahora y lo dejé un poco estar, ¿no? Y lo que me empezó a pasar es que los últimos años, al margen de la parte de consultas, la parte de viandas, empecé a vender cada vez menos y yo pensaba que tenía que ver con el país. Como que yo pensaba que no, que bueno, que como que desde que había sido tipo, nada, del momento de inflación cuando arranca mi ley y después como que la sensación fue, no, la gente recortó mucho gasto y las viandas son algo que se recorta, ¿viste? Y yo metía publicidad, o sea, ya hace tiempo que yo ya no manejaba yo la parte de marketing digital, sino que lo tenía delegado en gente que es buenísima, pero no me rendía y tipo, y las viandas iban cada vez peor. Y la sensación que yo tenía era, che, no, esto, o sea, yo pongo plata y no vuelve. Y yo cuando había arrancado a poner plata en publicidad, primero me rendía muy bien, que era el momento en el que se pagaba en pesos, había toda una tramoya ahí que se pagaba en pesos, qué sé yo me iba, lo depositaba. Después hubo un momento donde dejó de funcionar eso del efectivo, tipo, y me empezó a rendir mucho menos. Y en un momento como que la sensación que tenía era, che, yo pongo plata en publicidad, por más que pongo plata en publicidad y por más que regalo información en las redes, no termino de vender. Y la verdad es que no terminaba de entender qué era lo que estaba pasando. El proceso de venta también era como, yo tengo gente que me ayuda en Zanahora y como que había probado varias cosas, ¿viste? Había probado como mandar publicidad al WhatsApp y Ahora nos metemos bien a fondo en eso porque quería destacar una cosita antes de meternos en la estrategia particular. Pero yo creo que acá lo que quiero destacar también para la gente que está escuchando es el proceso equivocado que nos asegura no tener resultados a futuro, que es explicar los buenos o malos resultados, en este caso malos porque no era lo esperado, por cosas que no tienen que ver con nosotros, ¿no? Por cuestiones externas. En este caso, no, sí, por la inflación, el país, la recesión, lo que sea. Es como que de esa manera es como uno se asegura, ¿no? Que no va a poder hacer ningún cambio porque son cosas que no dependen de nosotros, básicamente. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que te escuchaba decir eso y yo decía, mira, si vos no querés hacer ningún cambio, o sea, hoy porque no podés, por decisiones personales, porque estás con la energía en otro lado, a mí me parece bárbaro, pero sabé que no es así. Me acuerdo como que yo te quería transmitir, sí, yo te decía, tenía en claro, en realidad. Yo sabía, o sea, en un principio lo entendía así como, che, me acuerdo cuando asumió mi ley, que fue como una cosa así como de inflación enorme, dije tipo, esto se vende cada vez peor, tenemos que sobrevivir este año. Pero después lo hablábamos un montón, yo sabía porque estoy al lado tuyo, pero bueno, o sea, como que en un momento fue como, che, estoy dejando que esto suceda así porque no le puedo dedicar tiempo. Yo también tuve como un burnout en el medio, entonces decidí no dedicarle y que sobreviviera como fuera. Eh, y un poco la sensación era, bueno, ya sé que no funciona lo que funcionaba antes, pero no podía dedicarle y sin dedicarle claramente un poco de cabeza al cambio, porque había que hacer un cambio, yo no podía ni pensarlo ni preguntarte porque no podía dedicarle cabeza. Em, pero bueno, sí, lo primero era la sensación de, bueno, esto tiene que ver con algo externo. Y después cuando hablando con vos me decías, tipo, no, esto no tiene que ver con algo externo, también estaba blanqueado el hecho de, es verdad, pero yo en este momento no puedo hacer algo diferente porque no me puedo dedicar. Entonces no le dedicaba tiempo y dejaba nada, que pasara lo que pasara hasta este año, que bueno, si seguía así
Exacto. Y ahí un poco, si querés, lo que como aprendizaje me parece que se puede extraer de todo ese proceso, que ahora vamos a ver cómo se solucionó en este caso, digo, y empezó de vuelta en un camino de crecimiento, es el hecho de que no es que las cosas de afuera no cambian, por supuesto que cambian, pero en este caso, por ejemplo, el factor más relevante que estaba afectando tu negocio es el cambio en cómo las personas toman su decisión de compra y no tanto la economía del país en sí, ¿no? Hoy justo a una persona decía, bueno, pero si la gente no tiene plata, es como que no puedo vender. Y yo le digo, mira, la plata es constante, o sea, alguien la tiene, quizás no se transacciona tanta, tenés que llegar vos a esa persona, mostrar el valor adecuado y te va a pagar, o es así. Entonces la pregunta es cómo llego a esa gente que me necesita con lo que yo tengo, que siempre hay una manera. Entonces con esa premisa, con esa hipótesis, tomándola como cierta, dijimos, bueno, sentémonos a ver qué es lo que está pasando en tu proceso de toma de decisión de compra, desde que te conocen hasta que te compran, y veamos. Entonces ahí me acuerdo, ¿no? Un día que estábamos ahí en un... Bueno, es bueno el cuento, contalo. Es bueno el cuento. Nosotros cada tanto nos escapamos, como tenemos 4 chicos muy chiquititos, una escapada que hacemos para no irnos de viaje muchos días, nos vamos una noche a un Airbnb en el centro y aprovechamos y en un lugar que tiene spa y descansamos un montón, salimos a comer y demás. Nos habíamos despertado, era un lunes, nos habíamos despertado y yo veía que no se vendía una goma ese día. Ya venía de varias semanas de 200 y estábamos bajando el piso de 200 y era como, che, esto, si seguimos así, la cocina va a tener que cerrar porque yo no tengo alquileres porque tengo la cocina tercerizada en chicas que cocinan bárbaro y que les tengo una confianza absoluta, pero hay un piso en donde tiene que cerrar. Y entonces le digo a Ana, yo ya estaba un poco mejor de esto del cansancio y por ahí es un poquito más grande y se me empezaron a abrir ciertos espacios para poder trabajar. Y entonces estábamos desayunando y le digo, boludo, siento que o le meto un poco de cabeza, un poco de tiempo, un poco de energía, o cierro, porque así esto funde, no hay forma. Mi nana me dice como, bueno, vamos a hacer labura. O sea, era nuestro día de descanso, estábamos por ir al sauna por equilibrio, y dijimos, bueno, vamos a laburar. Sí, sí, sí. Así que nos sentamos y me empezaste a hacer preguntas, tipo, cosas que, o sea, vos ya conocías todo mi proceso de ventas, pero tipo, bueno, fuiste como al fondo de, bueno, damos el paso a paso desde cómo te conocen hasta que vos vendés, cómo es. Bueno, y ahí Bueno, y ahí pasaron cosas. ahí pasan cosas. Vamos a describir, voy a hacer como una aclaración acá, ¿no? Vamos a describir un poco qué fue lo que detectamos en el caso de Belu, pero tengan en cuenta que ese proceso que yo hice con ella en ese momento es descubrir el factor limitante, que en este caso fue uno que ahora vamos a comentar, pero que no siempre es ese factor limitante en todos los casos. Hay gente que hace eso muy bien, pero por ahí tiene un factor limitante en otro lado. De hecho, hoy tu negocio, tu factor limitante ya no es ese, sino que es otra parte más de entregas. O sea, y cambió en el medio, o sea, el primer factor limitante fue uno, después fue otro, Exacto. y ahora cambió, y probablemente cuando lo destrabe, que hace poquito me dijiste, vos tenés que saber que tu trabajo ahora es destrabar factores limitantes. Y me El parece factor limitante de... espectacular. Exacto. O sea, de hecho, pero esto a mí me encanta porque es algo que aplica desde negocios muy chiquitos hasta siempre. Siempre estoy hablando de Marcos Galperín en Mercado Libre. O sea, digo, siempre de verdad. O sea, siempre el dueño de negocio tiene que enfocarse en cuál es el factor limitante. Y lo difícil ahí no es tanto destrabar el factor limitante, porque eso, por lo general, cualquier persona con experiencia que venga trabajando en lo suyo hace mucho tiempo más o menos lo sabe, sino reconocer el factor limitante con especificidad es lo más difícil. Y eso fue lo que hicimos. Y yo te voy a sumar algo más, porque vos tenés, para los que te escuchan siempre, quizás se dan cuenta, pero como tu mujer puedo decir con bastante conocimiento, que vos tenés una cualidad muy especial, que es que te adaptás a los cambios, no le tenés miedo eh, a los cambios grandes. Y hay muchas personas, yo incluida, que, por ejemplo, descubrir el factor limitante es algo difícil,
Pero después hacer algo diferente a lo que vengo haciendo es algo muy difícil. Porque es como, yo estoy acostumbrada a estar en mi zona de confort de este negocio funcionaba de esta forma. Ahora tengo este factor limitante y tengo que crear algo diferente, hacer algo diferente para destrabarlo. Y eso a mí me resulta re difícil. Pero es increíble que cuando pasas ese proceso de aprendizaje, de dedicarle tiempo, de probar cosas hasta que funcionen, se destraba y de repente el negocio escala. Es muy loco, pero Hasta el próximo factor. digamos, eso es un proceso que no es cómodo. No. No es cómodo. Como cuando yo le digo a mis pacientes de descenso de peso, le digo, mira, hay una parte en la que si vos querés algo diferente, tenés que hacer algo diferente. Y ese proceso de hacer un cambio de hábitos es incómodo. No te voy a mentir. Y es incómodo. O sea, es incómodo. Durante un tiempo hasta que es tu nueva zona de confort. Sí, hasta que te acostumbras. El asunto es que después vos tenés, por ejemplo, en el caso de la bajada de peso, que es como más gráfico para todo el mundo, una vez que vos haces ese proceso de cambios de hábito y te adaptás a comer diferente y por ahí tuviste una recomposición corporal donde ya estás saludable, te sentís bien, entrenás, no te duele más el cuerpo, te ves bien estéticamente, etcétera. Lo loco es que pasa a ser tu nueva zona de comodidad y ya no te cuesta. Sí. Y con los negocios pasa lo mismo, o sea... Sí, pero, para hacer ese cambio, necesitas saber que va a ser incómodo y necesitas foco. Exacto. Necesitas foco. Exacto. Ya, necesitas dedicarme. Bueno, por eso tú esperaste el momento durante un tiempo largo. Y esa mañana, volviendo a la historia del Airbnb, nos sentamos. Entonces, básicamente hice lo que hacemos, y está bueno contarlo de esta manera también, porque es lo que yo hago, en realidad, como el método de Pleno Emprendo, en lo que el método de Pleno Emprendo se basa, que es descubrir este factor limitante. Entonces, lo primero que le pregunté a ella es, che, si vos vendés el doble, el triple de viandas en este caso, o sea, de entrega de servicio en general, ¿tenés algún problema en eso? O sea, ¿es tu factor limitante hoy? No, para nada. Nos vendría bárbaro vender el doble, el triple. Yo en este caso ya lo sabía, pero sería como la primera pregunta. La segunda pregunta es, che, ¿te está llegando como caudal de gente a conocer lo que vos hacés? Y la respuesta fue sí, y de hecho después hicimos doble clic ahí y el costo creo que del mensaje te estaba saliendo alrededor de $1 o menos, lo cual era muy bueno. O sea, ahí sí necesitas un conocimiento más experto de benchmark, de decir... Si vos te metiste ahí y te miraste, me parece. Por eso, miré el administrador de anuncios, pero estaba dentro de los rangos lógicos, no era una locura de bueno que se puede mejorar, pero estaba muy bien, entonces no era tu factor limitante. Y después era, bueno, ¿cuántos de estos mensajes básicamente los convertís en ventas? Que ahí la pregunta sería si la conversión es tu factor limitante, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que una persona que ya está interesada y ya se contactó con vos y te dejó algún tipo de información, aunque sea un mensaje, cómo lo convertís en una transferencia, en una venta, en un cliente, etcétera? Y ahí nos dimos cuenta que era muy evidente la ineficiencia del proceso, ¿no? Se ponía mucha guita y no mucha guita en volumen, digo, en proporción, se ponía mucha guita y se sacaba muy, muy, muy poquito, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, claramente el problema está en la conversión, ni en el servicio ni en la captación, está en la conversión. Y ahí dijimos, bueno, a ver... Perdón, ahí te sumo una cosa que yo pensaba porque es lo que me decía, o sea, la persona que atendía, o sea, yo tenía dos formas de recibir, había probado diferentes cosas. Una era primero por mensajería, porque lo que me decían que era como mejor. Y la persona que recibía estos mensajes, que recibía un montón de mensajes, me decía, no, Belú, los perfiles no son buenos. La gente no tiene plata, les parece muy caro, no son buenos. Y si no, iban a la web y también como que se recibían vistas en la web, pero nadie compraba. Entonces yo tenía la sensación de tipo, no encuentro público. No encuentro público. Los que me llegan no son los adecuados. La gente que me llega no tiene suficiente plata. Exacto. Y ahí... Sabía que te ibas a sonreír cuando lo conté. Sí, porque es lo que dice absolutamente todas las personas. Y de hecho, te doy pie. Gracias. Es como una gran batalla que nosotros tenemos dentro de Pleno Emprendo, porque nosotros ponemos a funcionar las campañas y la primera sensación que tiene la gente es, la gente no tiene plata, ¿no? O sea, la gente no tiene plata del otro lado. Entonces acá hay dos cuestiones básicas que tenemos que entender. Primero, la mayoría de la gente, o sea, por un tema de que estamos en Argentina, en Latinoamérica, la mayoría de la gente genuinamente realmente tiene poca plata y quizás no sea tu cliente.
Pero eso no es el problema, porque si el 40% de la población argentina puede ser tu cliente, son tantos millones que no nos importa. Entonces, la cuestión no está en llegar o no llegar a gente suficiente para que nos compre, sino en cómo hacer para que a esas personas que llegamos nos termine comprando. Entonces, acá entra la segunda parte, que es cómo hacemos un proceso para que de muchas personas vayan pasando de etapa en etapa algunas poquitas que sí terminen siendo nuestros clientes. Y si nosotros vemos entre puntas, nosotros le decimos que es cuánta plata pongo en publicidad y cuánta plata saco, y eso nos rinde, no importa cuánta gente se caiga en el medio. O sea, eso es lo que tenemos que entender. La gente, en vez de pensar en un embudo de ventas, piensa en un tubo de ventas o se frustra. O sea, en vez de entender que nosotros tenemos que llegar a 1000 personas a hablar con 100 y venderla a 10, para poner un ejemplo, y que esas 10 nos recontrasirvan, la gente piensa que nos escriben 10, o sea, nos contactan 10, hablamos con 10, le vendemos a 10. Y eso no es así. Entonces, tenemos que entender cómo es el proceso. Y en este caso, lo que detectamos, que esto aplica a mucha gente profesional independiente, es un proceso de venta consultiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no es la venta de algo que es obvio y que se sobreentiende, como si vos vendés un iPhone, por ejemplo, la gente ya sabe lo que es un iPhone, te compro el 17 Pro, no sé, lo averiguo en la página, ¿no? No es una venta consultiva, aunque hasta ahí nomás también puede haber cierta ida y vuelta. Pero en este caso es un servicio que está orientado a un resultado y que necesita... Bueno, eso fue Contale un poquito. Eso fue lo que se creó. Porque yo lo que pensaba era, yo tengo viandas y la gente me las compra. Me las compra y tipo tiene que comprar la comida. Entonces, el proceso de vos lo que me mandaste a hacer ese día fue ponete a atender los mensajes y date cuenta qué es lo que necesitas para vender. O sea, fíjate qué es lo que está haciendo mal en la venta y vendés. Y una vez que vendas, delegalo. Hacete un sistema de cómo hacer para vender y delegalo. Entonces, yo me metí en el WhatsApp de Zanahoria y entonces entré a primero ver qué es lo que estaba sucediendo, que no lo miraba nunca. Y lo que sucedía era que esta persona que atendía, que lo hacía porque yo era lo que había dicho, cuando llegaban los leads, las consultas, lo que hacía era, le explicaba cómo hacer la compra en la página y los mandaba a la página. Le pasaba el link para ir a la página. Mirá, los pasos son estos, fíjate, así son las viandas, no sé cuánto, qué sé yo, toma el link. Y lo dejaba en la página y decían, no, nadie compra, bueno. Entonces yo cuando me meto me doy cuenta de que, digo, me voy a poner a charlar con la gente, a ver qué es lo que vienen a buscar y cómo les puedo vender las viandas. Entonces me pongo a charlar con la gente, entonces, bueno, ¿qué estás buscando? ¿Viste? Lo primero, bueno, ¿qué estás buscando? Bueno, quiero viandas para bajar de peso. Bueno, perfecto, le digo. Tengo eso para vos. O sea, vos estás buscando bajar de peso, nuestras viandas son ideales para eso. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que en ese proceso, primero, no me servía mandarlos a la página porque se me iban. Se iban a la página. Si yo le mandaba el link de la página, bueno, andás a tu compra acá, la gente se me iba. Después me di cuenta de que lo que las personas querían no eran comida, sino que era el resultado. Las personas querían bajar de peso, no querían comer, querían bajar de peso. Entonces, yo empecé a hacer todo un proceso que lo fui como, a medida que me iba funcionando, lo fui, porque vos me dijiste que lo hiciera, lo fui como mandando che, bueno, que primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, o sea, arrancan por acá, yo los tengo que mandar acá, después los tengo que mandar acá. Y entonces yo los mandaba diciéndoles, mira, yo te voy a dar este resultado. Nosotros somos especialistas en que vos bajes de peso. Entonces, ¿qué necesitas? Bueno, te voy a dar una dieta para acompañarte, te voy a dar las comidas y vas a tener resultados. O sea, es una cosa que si haces lo que yo te digo, vas a tener resultados. Entonces, claro, el que quiere bajar de peso, no le importa cuánto pagar. Bueno, vos vas a hacer que yo baje de peso. Listo, ¿cuánto hay que poner? Entonces, lo que hice fue cambiar el proceso de ventas. Le planificamos nosotros las viandas, no los mandé más a la web. El primer pedido y muchos después, se los planificamos nosotros en base a los objetivos que tengan nutricionales. Y también con el tiempo fuimos como también ajustando el tipo de gente que atendemos. O sea, antes era como, bueno, ¿qué es lo que necesitas? ¿Tenés divertículos? Te damos vianda para los divertículos. No, bueno, ahora son el descenso de peso, diabetes, enfermedad cardiovascular, alimentación saludable. Porque ahí ya nos metemos en escalado. Aguantamos. Pero espera, y otra cosa que me dijiste que hiciera al principio fue, además de que me pusiera a atender las consultas, me dijiste,
agarra tu perfil de Instagram y que todo lo que vos veas cuando entrás comunique esto que debes comunicar. Porque yo en mi perfil tenía, bueno, nutricionista, que yo un Linktree que te mandaba las consultas, ¿no? Entonces, ahora cuando vos te metes, vas a ver todo de las viandas para que la gente entienda, porque si no, iban por ahí, se metían y veían, che, esta es una nutricionista que hace consultas, tipo, y como, bueno, ahora también esa parte de comunicación bien orientada a ese resultado que te vendo. Exacto. Ahí, a ver, hay dos cuestiones bien del principio de todo este proceso de crecimiento que también que quiero destacar, que uno es el rozamiento en el proceso y otro es el foco en el resultado. Esto que decís, Belu, sobre cómo dejé de vender viandas y empecé a vender este descenso de peso, esto es transversal a todas las personas que venden servicio y lo importante que es esto es una cosa demencial. Nosotros estamos casi un mes para poder como enfocar eso dentro de Pleno Emprendo. Y hay muchísimas, pero muchísimas resistencias de parte de la persona, en este caso. La principal es esto de no puedo prometer, tipo, entonces, pero el pasar de poner el foco en los entregables y poner el foco en el resultado es todo. O sea, eso es como... Y nosotros cuando somos clientes, o sea, pacientes o alumnos de alguien, nos damos cuenta que ese valor percibido se dispara cuando vemos que ese profesional del otro lado que nos va a vender un servicio está pensando en el resultado, está alineado con el resultado que nosotros queremos y no con el entregable que está acostumbrado a dar, ¿sí? Por eso es tan difícil a veces, es más difícil vender un cursito, un tallercito, una sesioncita de $50, a veces es más difícil, o sea, así como suelta, sin ningún tipo de compromiso con el resultado, que vender por ahí un programa completo de $1.000 que está orientado a un resultado y que hay mucha evidencia de que funciona. Porque lo que se dispara ahí es como el porcentaje de éxito percibido, ¿no? Digo, muy probablemente la gente que llega a vos se haya enfrentado a un montón de situaciones similares donde no pudo conseguir ese resultado. Sí, y es clave para eso, para mí, tipo, estar convencido de lo que estás vendiendo. O sea, yo sé Sí. que si vos me haces caso, yo te voy a hacer bajar de peso. No tengo ninguna duda. Entonces, como no tengo ninguna duda, te lo transmito. Y eso convence, como que hay una parte ahí que si vos querés bajar de peso y una persona te dice, mira, si vos haces lo que yo te digo, vos vas a bajar de peso. Bueno, ¿cuánto te puedo poner? Exacto. No les importa. Exacto. Y esa segunda parte es esto del rozamiento en el proceso, que fíjate cómo en vez de ir como pasito a pasito y si querés como sacando esa complejidad que tenía el momento hasta que hace la transferencia, vos vas como empujando y armándole las cosas y comprometiéndote con ese paso a paso hasta que compre. Es muy sensible todo ese proceso. O sea, cada uno piense cuando va a comprar algo, si se encuentra con una dificultad, por ahí lo deja para después, se le pierde el celular, se pone a hablar de otra cosa, después ya se olvidó, chau, te fuiste. Entonces, el hecho de prestarle mucha atención a todo ese proceso es muy clave. Bueno, ¿y qué empezó a pasar? Bueno, lo primero que empezó a pasar esa semana fue que yo me di cuenta que hablaba con las personas y yo vendía. O sea, como que había una parte ahí que me di cuenta de que no era que la gente no tenía plata, sino que no sabíamos venderles. Pobre, mi amiga que labura conmigo, que es la que mandaba antes, la que atendía, me decía, entiendo qué hiciste, llegaste, empezaste a vender. No es tu culpa, vos estabas siguiendo mi orden de, che, pasarle los pasos y pasarle a salir, y yo me puse a ver qué es lo que necesitábamos para vender. Entonces, bueno, lo que hice fue, me di cuenta de qué es lo que se necesitaba, armé y lo bajé tipo bueno, estos son los pasos, ¿no? Estos son los pasos. Y ahí lo que nos empezó a pasar fue que nos dimos cuenta de que, claro, de que nos empezaban a llegar, o sea, que yo pude empezar a escalar la publicidad, pero en un momento era como, che, el WhatsApp es un quilombo, o sea, es un quilombo, tipo, vamos para atrás, para abajo, se nos desordenaban las conversaciones, era re poco ordenado. Y ahí metimos este CRM, el Como, para poder tener el embudo de ventas más ordenado y poder, o sea, para tenerlo más ordenado. Que ahí también, otra vez, hubo una resistencia enorme porque era como, qué incómodo aprender esto que es
horrible de ver, porque realmente es horrible de ver, al principio no entendés nada. Pero bueno, yo te tengo al lado y vos me decías, está bien hacer esto, y lo hablaba con Andy, que es el que nos ayudaba a armar este sistema, y me decía, confíen, y yo le decía a Maru, confiemos, y bueno, y de a poquitito nos fuimos, pero estuvimos un mes para adaptarnos a ese sistema, que realmente nos ordenaba, porque básicamente lo que nos hacía era estar en este embudo de ventas como ya ordenado. Además poner este sistema hizo que todo esto que yo había armado en Word era tipo, bueno, entramos con este paso, de este paso pasamos este paso, y en los pasos era tipo, a esto le respondemos de esta forma, y era tipo un texto armado por mí de cómo vender. Y era como, bueno, para armarlo, armamos el embudo de ventas de, bueno, esto es el contacto inicial. Del contacto inicial pasan al presupuesto. El presupuesto pasa al presupuesto. Del presupuesto entonces, al upselling. Y tipo, bueno, y así a poquitito, como que armamos todo el sistema. Y pudimos empezar a escalar, que también estuvo buena. Fíjate cómo hay algo ahí muy, muy claro también en ese proceso para aprender, que yo lo veo como gran error en muchos procesos de personas que quieren crecer, que es que vos primero hiciste funcionar algo en chiquito para después traer tecnología para escalarlo, ¿no? O sea, tecnología en este caso el CRM. Y esto es fundamental porque hay mucha gente que piensa que necesita la tecnología para crecer y la pone antes que el descubrir que la metodología, ¿no? Entonces, y de vuelta, esto es súper incómodo también porque es mucho más fácil tener una reunión con el asesor del CRM y comparar entre este y uno se siente como empresario comparando entre CRMs y nunca hace un carajo. Entonces lo que tiene que hacer es ir a hacer que funcione, lo digo así porque tengo muchos casos en la cabeza, tenés que ir a hacer que funcione y después agarrás cualquier tecnología, que es un commodity hoy, un CRM, no sé, agarra cualquiera, no me importa. Hay mucha gente que te dice, ¿con cuál creció Sanahora? ¿Con qué CRM creció? No me importa, o sea, con cómo, lo decimos, pero la verdad es que es irrelevante, ¿no? Entonces, digo... Con lo que creció fue con dedicarle cabeza y tiempo. Que haciendo cosas incómodas, hasta en la pareja fue difícil porque de repente yo trabajaba y Ahora le charlamos un poquito. de repente era como, bueno, me tengo que ir a trabajar y no, tipo, ¿cómo? Mi sensación fue, he creado un monstruo, ¿no? Pero fue un mes de una locura. Tenía que generar procesos. Sí. Bueno, eso. Entenderlos. El hecho de poder entender lo que hay que hacer y tener, para hablar un poquito más técnico, métricas saludables en todo el proceso de conversión. Estamos hablando de las ventas, ¿no? Métricas saludables en todo el proceso de conversión. También aplica el servicio. Para decir, che, esto es una bomba, ok, ahora sí escalemos, y ahora sí, para escalar, o sea, fíjate cómo nosotros vimos y dijimos, che, a ver, ¿el mensaje te sigue saliendo lo mismo? Sí, perfecto, pero ahora, cada venta en vez de salirte, no sé, $30, te está saliendo 4. El retorno de inversión es altísimo. Hoy estás teniendo ¿cuánto estás poniendo de más o menos por mes de publicidad? $1,200. Bueno, $1,200. Estás multiplicando a nivel, o sea, facturación lo estás multiplicando por 30 y por 10 o 15 a nivel rentabilidad. O sea, es realmente muy, muy, muy sano esas conversiones, ¿no? Entonces, listo. Esto es como, esto es algo que funciona. Ahora sí vamos a escalar todo lo que podamos. Y cuando decimos, che, ¿por qué no puedes hacer 10 veces más, ¿no? O 5 veces más? Rápidamente te das cuenta, porque si yo hago 5 veces más, no puedo responder a todos estos mensajes. Es un quilombo, tipo... Lo primero que nos pasó fue que estábamos desordenados. No podíamos responder tantos mensajes. Ordenamos y pudimos ir escalando, y tuve que meter una persona más a responder mensajes porque no dábamos abasto con los procesos, tipo, porque no es solamente el proceso de venta, no es solamente responder mensajes, sino que responder mensajes. Después, bueno, la planificación de los menús, el mandado a la cocina, el armar las hojas de ruta, que son un quilombo, comunicar los horarios, que no son... Entonces, en el proceso, de repente Maru, que hacía todo, como que no daba abasto porque teníamos mucha más gente. Entonces tuvimos que incorporar a alguien más que nos ayudara con el proceso de los mensajes.
pero porque realmente no dábamos abasto, como que vos decís, bueno, no lo hicimos antes, lo hicimos cuando, bueno, ya no podemos más, bueno, ¿qué hacemos para salir? Bueno, incorporamos a Anto, que una genia. Después de eso, nos pasó un momento que de repente los días de entrega yo me volvía loca con los fletes y bueno, también incorporé una persona que me ayudara con eso. Pero todo siempre primero llegando al punto de, bueno, estoy colapsada con esto, bueno, ahí, ¿cómo resolvemos? Ahora el cuello de botella es la cocina, que bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Exacto. Eso es también un gran aprendizaje de, o sea, como forzar la estructura hasta entender a dónde está crujiendo y ahí si querés reforzarla. Pero no hacerlo antes porque no tenemos ni idea. Pero no es que, no sé, el profesional independiente que no entiende nada de negocios no tiene ni idea. Ninguno tenemos idea de dónde es que se encuentra el próximo cuello de botella. De hecho, el otro día tuiteaba y yo sé que mucha gente lo entiende, como un consejo de productividad súper avanzado es no te pongas a resolver problemas que no tenés. O sea, claro, obvio. Sí, es obvio, pero es re poco frecuente. Es tipo, la mayoría de la gente vos decís, che, ¿a qué le estás dedicando? Como, che, ¿cómo estás queriendo empujar para adelante tu negocio? Y está trabajando en cosas que no lo está limitando, que no son un problema. ¿Para qué te vas a trabajar con esto si no es un problema? Yo no estaba trabajando en nada. No, bueno, el tiempo que trabajes, aunque sea... Estaba trabajando en nuestros hijos. Bueno, por eso, que a veces es un problema. Bien, buenísimo. Bueno, y ahí empezaste eso, como a encontrar otros problemas, si querés, como en el camino de escalado. ¿Cuáles fueron como, ayer ya comentaste un poquito, pero metámonos más en ese proceso de escalado, de cómo fuiste tomando decisiones también a nivel precio? Hay un momento donde vos decís, che, que eso yo me acuerdo te lo había anticipado, que funcionó muy bien, que yo te decía, che, vos cuando llegás a un límite, que todavía no había llegado, pero yo te decía, cuando llegues al límite de entrega de servicio, la variable para vos ganar más es el precio, es seguir vendiendo el mismo volumen, aumentando el precio porque, ahora lo explico, pero en los negocios de punto de equilibrio, cuando vos aumentás el precio, una vez que ya estás por arriba, el aumento en la rentabilidad general del negocio tiende a ser muy exponencial, no es lineal. O sea, vos aumentás algo que sale $10, lo pasás a 12 y no es que ganás un 20% más de rentabilidad, por ahí triplicás la rentabilidad. Sí. Porque empiezas a hacer todo al bolsillo y vos ya pagaste todo y empiezas a hacer todo al bolsillo. Bueno, entonces, ¿cómo fue ese proceso? Y de que cada aumento de precio, cuenta un poquito. ¿Dónde te encuentran? Porque ya vamos media hora de entrevista. Esto es sana.hora en Instagram. Es la forma más fácil de encontrarme. Sanahora, ¿no? Como zanahoria, pero sanahora. Sana.hora. Sana.hora. Bueno, nada, arranqué primero, lo primero que hice fue, como ya conté, metiéndome en WhatsApp para ver cómo tenía que ser el proceso de venta. Ese proceso de venta lo organicé bien con un paso a paso de, bueno, primero mandamos este mensaje, segundo mandamos este mensaje, si nos dicen esto, mandamos este mensaje. Entonces, en todo ese proceso como que, bueno, lo hice en un Word, o sea, en un Word hice, y yo iba anotando en un Word. Y así lo delegué a Maru, que era la que respondía a los mensajes. Un saludo a Maru. Sí, Maru, que es una genia. Bueno, Maru empezó a responder, vimos que se vendía mejor, aumentamos la publicidad, empezaron a entrar muchos mensajes. Cuando empezaron a entrar muchos mensajes, incorporamos a Anto, porque Maru no daba abasto con los mensajes. Todo ese proceso de que Anto entrara también fue todo el proceso de que, bueno, de que alguien entre nuevo y que aprenda y que va lento y que no sé cuánto, pero bueno, una genia como aprendió también. Después pasamos a incorporar este CRM que nos organizó la venta y dentro de ese CRM pusimos algunos bots para que automatizaban algunos procesos. Al principio quisimos poner bots en todos lados, nos fue mal porque los bots se traban y necesitan las personas, entonces nos dimos cuenta, bueno, este pasito es para bot, este pasito es para persona. Como que está la tentación ahí de querer hacer todo automático y no funciona todo automático. O sea, hay una parte en la que las personas quieren hablar con personas, pero bueno, hay ciertos procesos que sí nos ayudan, ¿viste? Hay preguntas que tenemos que hacerles que son siempre las mismas y bueno, eso lo tenemos con bot y
y al toque como que antes y después viene una persona, entonces no se siente como que estás hablando con un bot. Bueno, después de eso, lo que nos pasó y lo que nos está pasando ahora es que la cocina nos puso un límite. O sea, nos dijeron, mira, hasta esto podemos hacer. Yo estaba vendiendo, estábamos cuando arrancamos abajo de las 200 viandas, ahora estamos, la cocina me dijo hasta 750 podemos hacer. Y entonces ahí vos me dijiste aumentar los precios. Porque por ahora no puedes hacer otra cosa, entonces aumentar los precios. Entonces yo no quería aumentar los precios porque sentía que no me iban a comprar. Perdón, pero no está en el aire, sino que ahí vimos un poco cómo era el proceso de conversión y que era muy buena la tasa de las personas que consultaban a las que compraban, ¿no? Entonces ahí había, es como un indicio cuando muchas personas te dicen que sí, cuando le pasas un presupuesto con una buena estructura de venta, es un indicio que vos podés subir el precio y por eso fuiste más. Y además la verdad es que tampoco tenía mucho que perder porque ya no podía escalar más desde otro lado. Así que bueno, subí un poco el precio, me di cuenta de que seguíamos, este paso lo hice como 3 veces. Y bueno, en este momento lo que nos está pasando es que la cocina, está ahí, estamos tratando de que la cocina se pueda responder mejor, digamos. Bien, pero un poco ahí lo que quiero destacar también es medio como que no nos entra en el bocho hasta que hacemos bien la cuenta y especialmente si las personas no vienen del mundo de los negocios. O sea, vos sos muy piola para esto, te llevas muy bien con los números, entendés mucho de negocios y sin embargo yo te decía, che, mira, si vos haces esto, es probable que vos multipliques por 5 tu rentabilidad. Vos decías, sí, pero no sé, ¿por qué no sé qué? No, Entonces decía, 1000 trabas. hacelo, tipo, 1000 trabas. 1000 trabas, tipo, y entendés del tema, o sea, entonces digo, imagínate. Sí, la proso, escuchando, o sea, vivo escuchando, ¿Sí? no. No, es por eso, y te llevas. Nada del proceso a mí me sorprendió, pero bueno, me vivo escuchándolo, igual me da cagazo. Exacto. Bueno, la Cuando cosa. hay los precios es muy difícil, es como que la sensación que tenés es, no, pero no me van a comprar. Exacto. Entonces, era, bueno, pará, a ver, ¿qué nos dice la realidad? El proceso de conversión está bien, hay un valor percibido muy alto, tenemos un costo de adquisición de clientes muy bueno, o sea, todos los índices era, che, tenés que subir el precio, tenés que subir el precio, era muy obvio. Y ahí lo hiciste 2 o 3 veces y tú, acá lo más loco, la rentabilidad, que básicamente es la plata que te llevas al bolsillo, que no hay muchas más cosas importantes en un negocio, se multiplicó como por 7 por 8. Fue una locura, o sea, una locura absoluta. El último vez vos me dijiste, che, no puedo creer, o sea, que haya tenido este cierre de mes. Y lo más loco de todo es que, más allá de que vos hayas trabajado un poco más, que hayas hecho cosas incómodas, la verdad es que tu nueva realidad y tu nuevo día a día se parece bastante, un montón a lo que tenías antes. De hecho, tu equipo era mucho mejor, todo tu equipo está mucho más contento, tenés impacto positivo, muchos más clientes, etcétera. Y lo único que hiciste fue como analizar métricas y tomar decisiones y pasar momentos incómodos que hoy visto con el diario del lunes decís, che, obvio que valía la pena, ¿no? Pero a lo que voy es tu nueva normalidad, eso. No es que sigue siendo ahora. Es mi nueva normalidad Pero perdón, porque mucha gente tiene la sensación de que vos decís, che, ganar 5 veces más significa 5 veces más esfuerzo o más tiempo de trabajo. Y no es así. no es así, no es así. Yo creo que hay como momentos donde de repente tenés que meterle como, cuando tenés que destrabar, es como que le tenés que meter más cabeza y de pronto tipo, pero no es diferente, no es diferente en tiempos. Bueno, no, sí, a lo que vine haciendo durante mucho tiempo donde no trabajaba nada, quizás sí, pero es totalmente lógico, es como, no. Y te diría que no es igual porque estás queriendo seguir creciendo. Claro, sí. Porque si no sería igual. Sí. O sea, si vos decís, che, me quedo acá. Sí. Sí, pero una vez que te diste cuenta que podés crecer, Sí, ya agarraste gustito. es lindo. Yo es como que el proceso me sentí vigente otra vez. Ahí va, eso te quería preguntar. Como que... ¿Cómo lo viviste a nivel. Nada, como la exploración esta, igual yo siento que fue parte de todo un proceso, ¿no? Como que en un momento necesité frenar porque realmente necesitaba que mi Lili estuviera 100% de la maternidad los últimos 10 años con un bebé cada 2 años nuevo, como que realmente no podía. Pero ahora que me está un poco más grande, que es la más chica, es como que la sensación que tuve cuando de repente, bueno, che, si yo me meto en mi negocio y lo hago funcionar, y no solamente lo hago funcionar, sino que funciona muy bien, me sentí vigente. De repente, tipo, bueno, che, yo puedo, está buenísimo. Y la verdad que está bueno, está bueno.
una sensación que vos me transmitías, que yo sé que le pasa a mucha gente, y que yo he pasado infinidad de veces por ese momento, sigo pasando, pero es como que ya sé cómo funciona, es esta sensación de ver como tu negocio funcionando, que esto no hace falta que tengas una empresa gigante, digo, o tenés 2 o 3 personas laburando, o una persona, así que o sea, el sistema en sí, vos decís, che, yo quiero mejorar, pero no termino de entender cómo, ¿no? Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que es muy gráfico decir, avanzar en miles de direcciones, ¿no? Durante años, agotándote y sin entender por dónde va la mano. Entonces, como que yo digo como que no terminas de permear en el negocio y en los mecanismos y en los resultados. Como que estás impermeable, ¿entendés? A esa situación. Ni hablar cuando tenés equipo y tenés que hacer como un cambio, ¿entendés? Como grande. Es particularmente llamativo como uno parece que lo ve de afuera, ves que no le entra. Pero cuando uno, de alguna manera... Y perdón, y yo sentía que yo como que antes de arrancar, como que yo venía sintiendo que yo no sabía cómo meter bocado en mi negocio. Era como, ya dependía 100% de otros, tipo, me lo manejaban las chicas, tipo, con los procesos de venta siempre iguales. Y como que yo sentía, tipo, no sé cuál es mi rol en Zanahoria, como que... y de repente cuando me empecé a meter en el proceso, qué sé yo, de repente como que mi rol es el de destrabar. Sí, hay una parte ahí muy, si querés, hasta masculina, ¿no? Como de estilo de liderazgo. De vuelta lo puedo hacer un hombre o una mujer, pero hay una cosa masculina de decir, hey, vengo a ver cómo es la cosa, y cuando lo veo le digo, gente, esto es por acá y es por acá, porque hay resistencia siempre del otro lado. Y de vuelta, aunque tengas una sola persona, hay resistencia del otro lado. Siempre hay resistencia del otro lado. Y es como, gente, mira, esto es una decisión tomada, vamos a hacer esto y es por acá, ¿sí? Entonces es como permanecer ahí. No, digo, es re difícil, ¿eh? Es re difícil. Pero es un liderazgo hasta interno, porque también uno tiene como esa vocecita más conformista, si querés, que, pero ¿para qué? Y así. No, yo las retaba a las chicas cuando metimos como, tipo, y como que estaban Anto y Maru, como, ¿no? Comodísimo, no sé cuánto. Y de repente, tipo, me hablaban desde el celular de Zanahoria y me mandaban un sticker y yo les decía, no me están hablando por Como, porque Como no tiene stickers. ¡Usen Como! ¡Usen Como! Les apretaba, ¿viste? Bueno, pero vos lo haces muy bien, vos sos buena para eso, digo, te sale bastante natural esa determinación y movilizar a las otras personas. Yo siempre te digo que te quiero ahí como directora de Pleno Emprendo en algún momento. Vos te vas a jugar al golf y yo me quedo Sí, mirando. exactamente, eso es lo que quiero lograr. Vamos a ver si lo logro. No, mi amor. No, ya sé que no va a pasar. Sabés que no querés eso. No, no pidas. ¿Qué le dirías a esa persona que por ahí está? Ojo que me tomo el Bluetooth. No. Cagamos. ¿Qué le dirías a esa persona que por ahí está en esa situación de verla de afuera, de ver que está diciendo, che, me parece que la economía argentina es por eso, que no estoy vendiendo, y se ve un poco como frustrado, entiende que por ahí hay un camino ahí para crecer, pero no termina de entender por dónde ir? Bueno, primero que no es así. Se lo dije hace poco a mi cuñada, que estaba un poco en la misma, la sensación como la misma que Zanahoria. Ella vende, nada, hacía pilusos, hacía carteras, hacía mochilas y qué sé yo. Y, y ella comentó, no se vende, no sé cuánto, no, lo que pasa es que la gente esa no tiene plata. Y dije, Gatu, no es, te juro que yo me di cuenta hace poco que no es así. O sea, ya lo sabía porque te escucho a vos todos los días, pero no lo veía en mi negocio. Y no es así. Y lo único que tenés que hacer es entender qué es lo que está pasando. Y lo que le dije a mi cuñada es pedirle ayuda a ¿no? Que lo tenés gratis. No todo el mundo lo tiene gratis, así que aprovechá que te ayude. Porque posta que hay veces que cuando tenés a otra persona que te ayuda a ver, che, cuál es el pasito que tenés que hacer, con humildad también de darte cuenta que quizás no te sale solo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ese día que nos sentamos, como que dije, bueno, decime qué es lo que debería hacer, puedo darme tu opinión porque no la estoy viendo. Y confiar en ese paso a paso, ¿viste? Decir, bueno, la plata está ahí, hay que encontrar el proceso.
Hay que encontrar el paso a paso. Y una vez que se encuentre el paso a paso, nada, va a salir. O sea, si vos estás convencido de que tenés algo bueno para aportar al otro, es cuestión de encontrar el nicho, de encontrar la persona correcta y listo. Está buenísimo. Para mí ese mensaje de, mira, si vos tenés algo que pueda ayudar a otra persona, tenés la seguridad de que vos tenés un mercado infinito de personas que te van a pagar si vos lográs llegar a ellas, y lo único que tenés que hacer es generar un sistema que puede ser muy simple en principio para llegar a esas personas de forma sistemática y convencerlos de que es una buena idea darte plata por ese servicio. Punto. O sea, es como... pero es re diferente encarar un proceso con esa certeza o sin esa certeza. Es súper diferente. O sea, porque cuando decís, sí, pero no sé, mirá si hago todo esto y no... No, esto es así, funciona. O sea, es como lo vemos todos los días. Con mi cuñada, que después, Pues, creo que 2-3 meses después, que yo le decía, Catu, tipo, lo que tenés está buenísimo. O sea, los productos que tiene Catu están buenísimos. Yo tengo mochila de ella, piluso de ella, que me copan. O sea, siempre que saca algo nuevo, trato de comprárselo porque están buenísimos. Tipo, es muy canchera, está buenísimo. No puede ser que lo estés vendiendo. No puede ser. O sea, hay algo que estás haciendo mal. Pedile ayuda a nosotros. Sí. Y fue, o sea, y hace poco le pregunté, che, boluda, estás vendiendo. O sea, veo que pero no, vos estás. Digo, ¿qué onda? Me dice, no, pasé por el mismo proceso que vos. Tipo, como que le dio vuelta a todo. Como. Pero acá porque, a ver, digo, acá vamos muy a los fundamentos de Pleno Emprende en general y de lo que me encanta a mí, que por eso me metí en esto, que es, vos puedes ser muy bueno en algo y sin embargo ser muy malo vendiendo ese algo de forma sistemática. O sea, es obvio que... Se puede aprender. Pero se puede aprender, pero obvio, esto que vos dijiste de la humildad es fundamental, porque es... Vos sabés, bueno, te lo... Claro, yo sé bajar de peso a la gente, pero no sabía. Exacto. Tipo, y bueno, y que sepa mucho de una cosa. Que sabés comunicar y tenés una marca personal de muchos miles de seguidores y tenés un montón de experiencia y tenés... Ahora, puede ser que no sepas exactamente, ¿entendés?, cómo destrabar ese cuello de botella de conversión en una venta consultiva por WhatsApp. Obvio que puede ser que no lo sepas, ¿entendés? Y me parece que esta cuestión, digo, como de pedir ayuda, ¿no? Y acá no estoy hablando de Pleno Emprende, digo, en general, para cualquier cosa que quieras conseguir, el pedir ayuda a una persona que te pueda como acortar los caminos es fundamental. Yo digo, soy un fanático de aprender te tengo a vos también en casa, tipo de nutrición, de salud, de entrenamiento, etcétera. Y sin embargo, contrato un coach para todo eso porque de alguna manera me ahorra muchísima prueba y error que ni siquiera estoy dispuesto a hacer. O sea, ni siquiera estoy dispuesto a dedicar tantas horas. Si vos le dedicabas, qué sé yo, 6 meses por YouTube a aprender a hacerlo, probablemente lo hayas sacado. Ahora, Sí. no lo ibas a hacer. No tengo 6 meses. Exacto. No lo ibas a hacer. Sí. Bueno, Belu, gracias. De nada. Vamos a comer, que tenemos un hambre. Vamos a almorzar. Gracias a todos los que escucharon hasta ahora y bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.